Y nos lo había anticipado la biografía de Héctor Oesterhel, Alejo. Nos acompaña Hugo Montero, joven escritor, quien ha publicado una nueva biografía sobre Germán Oesterhel, el gran escritor, historietista, guionista. Tal vez vos que estuviste investigando sobre él hasta puedas agregar alguna otra función. Sí, el libro aborda la etapa de él como argumentista y como guionista de historietas y también profundiza en ese pasaje que va de la creación y la fantasía de ese universo a la cuestión de la militancia política en los años 70. Me parece que en esos ejes está un poco apoyado el libro, la biografía que escribimos. ¿Vos tenés qué edad? 36. 36 años y elegiste escribir sobre un personaje que había fallecido antes de que nacieras. ¿Qué era lo que tentaba de Oesterhel? Además ya existen biografías para decir yo quiero hacer mi investigación, mi recorrido. Dos planos. En primer lugar, la cuestión de la historieta, uno que ha crecido leyendo las historietas de Oesterhel, El Eternauta, Ernie Pike, Ticonderoga, Sargento Kirk. Desde siempre había sido una lectura que nos ha marcado desde pibes a todos los de mi generación y a los de generaciones anteriores. Y en segundo lugar, su historia como militante político y social, la historia familiar también atravesada por el universo de la militancia de sus 4 hijas, también comprometidas con una idea de cambio social y político en Argentina. Así que en esas preguntas que empezamos a generar en base a un intelectual de 50 años con una vida hecha, con una familia establecida, con un oficio firme, por qué se decidió a romper ciertos prejuicios de generación para lanzarse a la militancia en una etapa en la que muchos empiezan a abandonar los sueños colectivos y se empiezan a preocupar por el egoísmo individual, ¿no? En el caso de Héctor fue a la inversa. Bueno, ya que me haces semejante trazado, te voy a preguntar, ¿y por qué fue? ¿Por qué a los 50 años decidió dejar una carrera y una vida hecha, pasar a la clandestinidad y pasar a militar políticamente fuerte y con la acción, digamos? Sin duda se trató de una apuesta que está íntimamente relacionada con la historia de sus hijas, las conversaciones que tenían en las sobremesas, los ámbitos de discusión política y cultural que fueron llegando a la casa, el famoso chalet de la casa en Bécar, lo fueron marcando, fueron impulsando a una persona con muchos conocimientos, con una sabiduría ligada a los libros, a empezar a cruzar esa frontera y lanzarse a la cuestión práctica a partir del ejemplo de sus hijas. Desde siempre manifestó su admiración por el compromiso de ellas, adolescentes las 4, y por su desfachatez y por su seguridad y por su certeza de que había que cambiar las cosas desde raíz, desde el trabajo de base, desde la lucha política, desde la lucha de todos los días, y en ese ejemplo se fue espejando en la vida de sus hijas y fue adquiriendo cada vez un mayor compromiso. Ya que nombraste a las hijas y la importancia que tuvo en su decisión, ¿pudiste hablar con ellas o con familiares de él? ¿Ese fue el recorrido de investigación o estuviste más por lado de lo que ya estaba escrito? Sí, hablamos con la familia, con los nietos recuperados, con Elsa, que fue la compañera de Héctor y la única sobreviviente de esa familia aniquilada por la dictadura, pero intentamos poner el eje también en esta historia previa a la tragedia final, a esta historia de luz, de militancia, de combate cotidiano, que nos parece que no estaba visitada del todo desde el punto de vista biográfico y que nos parece saliente remarcarlo en esta etapa, ¿no? Me parece que más allá del final del destino de los 5, de las 4 chicas y de Héctor, lo que vale acá es poner el acento en su historia militante, en su esfuerzo, en su trabajo en las villas o su trabajo en la prensa de organizaciones políticas revolucionarias, y ahí está un poco el eje del libro. Una vez que ya lo tenés editado el libro, ¿qué encontraste y que ya hiciste el camino de investigación y de conocer bien en profundidad a Oesterhel? ¿Qué encontraste que te llamara más la atención? ¿Qué encontraste como aporte de decir, bueno, esta historia tal vez no estaba tan transitada o esta mirada mía es diferente? A mí me parece algo singular el tema de los hijos empujando a la militancia a los padres, que es un elemento nuevo de la nueva izquierda en los 60 en Argentina, porque la tradición de la militancia siempre era hereditaria, el padre seguía la huella y los hijos continuaban. En el caso de la nueva izquierda, organizaciones como Montoneros, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el ejemplo se invierte y son los hijos los que empiezan a marcarle el camino y a comprometer de a poco a sus padres y a explicarles y a contarles su propia mirada de la historia y del presente, y eso lo lleva a romper estas cuestiones generacionales, estas edades en las que muchos empiezan a pensar en ser abuelos, en cuidar su casa y transformarlo en un refugio para lanzarse a
intentar cambiar las cosas, ¿no? Que fue el ejemplo de Héctor con las chicas. ¿Cuál dirías que es a tu criterio el legado de Oesterheld en los escritores jóvenes como vos o en los historietistas argentinos? Para nosotros los que hacemos la revista Subestada desde hace 12 años, siempre ha sido una referencia por esta doble condición, por la condición de fantasista y de militante político, digamos. En ese caso contempla los dos universos que a nosotros nos interesan visitar de las referencias culturales. Como autor nos ha marcado en las lecturas, en la introducción a la aventura como un elemento de vida para escribir historias extraordinarias. Para nosotros es el mayor narrador de aventuras que tuvo este país, y después a eso se le sumó su etapa militante, que también es todo un reflejo y es todo un modelo para estudiar la época, para comprender las actitudes íntimas y vitales de una generación y de otras, y de generaciones con mayores edades que también se fueron comprometiendo en ese camino. Se llama La biografía de Germán Oesterheld, Viñetas y Revolución. El autor Hugo Montero, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la televisión pública esta mañana y mucha suerte con tu libro. Bueno, muchas gracias.